Señor, mis amados, bienvenidos a nuestra reunión de discipulado. Vamos a comenzar en esta noche en vista de que pues estamos avanzados en el tiempo y tenemos bastante material que cubrir. Así que acompáñenme a que oremos al Señor para comenzar nuestra lección de esta noche. Oramos a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nos permites una vez más venir delante de ti, Señor, para aprender acerca de la sana doctrina de tu palabra, Señor. Permite, Padre Santo, que en este tiempo podamos nosotros eh, aprender lo que tú has destinado para que aprendamos. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, aprender todas las cosas que tú tienes para nosotros. Quita de nosotros toda distracción y ayúdanos, Señor, a poder aprovechar este tiempo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a aprender varios vocablos propios de la doctrina. Cuando estudiemos la doctrina de la incapacidad total, entonces comenzamos estudiando esta doctrina, definiendo o leyendo nuevamente, repasando el pasaje de eh, la confesión que nos habla acerca de esta doctrina de la incapacidad total. Ahí estamos ya. Entonces, dice el capítulo 9, párrafo 3 de la confesión. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Sí, a menudo esta doctrina de la incapacidad total se confunde con la doctrina de la depravación total y se habla de ambas como que si fueran sinónimos. Sin embargo, existe una clara diferencia entre ambas que nosotros tenemos que aprender a separar. Y para poder encontrar esa diferencia, tenemos que comenzar por definir cada uno de estos términos. Ambos términos se afirman en la confesión de manera separada en el capítulo 6. Primero, que es la depravación total, aparece en el capítulo 6, párrafo 2, y luego el segundo, que es la doctrina de la incapacidad total, aparece siempre en el capítulo 6, párrafo 4. Entonces, vamos a comenzar por definir acerca de la depravación total del hombre, ¿verdad? Por un lado, depravación total es la corrupción de toda facultad o capacidad del hombre. Todas nuestras facultades, todas nuestras capacidades, toda nuestra voluntad ha sido corrompida totalmente. De eso nos habla la depravación total, de la depravación del hombre en toda su totalidad. Cuando leemos la confesión en el capítulo 6, párrafo 2, esta nos dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Por consiguiente, la capacidad total significa que el hombre es incapaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena. ¿Sí? Entonces aquí vemos el contraste. La depravación total es la corrupción total de todas nuestras facultades y de toda nuestra capacidad. Y por otro lado, la incapacidad total significa que el hombre es incapaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena. Entonces ambas se complementan, porque nos dicen que no solamente el hombre es totalmente depravado, sino que también es incapaz de querer cualquier cosa buena. Y de eso nos habla la doctrina de la incapacidad total. Encontramos su definición en el capítulo 6, párrafo 4.
Cuando leemos esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. De esta inclinación hacia el mal, de esta incapacidad que nosotros tenemos, opuesta a todo bien, es de donde proceden todas las transgresiones o pecados en sí. Sin embargo, su definición definitiva, nosotros la encontramos contenida en la afirmación que leímos en el párrafo al principio, en el párrafo 3, capítulo 9, cuando hablamos del libre albedrío. Cuando leemos, el hombre no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No hay nada que el hombre pueda hacer en sus propias fuerzas que pueda ayudarlo a convertirse a sí mismo o prepararse para recibir la salvación. Y de esta verdad vamos a hablar en este día. Solo permítame quitar aquí una raya que me está generando conflicto. Pues sí. Bien. Entonces, para ver estas doctrinas, vamos a hablar un poco acerca de su definición, que ya la vimos anteriormente, su defensa y las principales negaciones que presentan las personas que se oponen a esta doctrina de la incapacidad total. Así que miremos primeramente su defensa a través de 5 afirmaciones importantes que encontramos nosotros en la Escritura. La primera es que la Escritura afirma que los hombres en su condición natural están esclavizados, muertos y ciegos. La esclavitud, la muerte y la ceguera son 3 imágenes de la incapacidad total. La incapacidad total se muestra en nuestra esclavitud ante el pecado, en nuestra muerte ante querer las cosas espirituales y nuestra ceguera espiritual para poder buscar a Dios, para poder ver las cosas que son del Señor. Y encontramos muchos pasajes acerca de estos. Yo solamente le menciono 3 ahí. En primera instancia, Juan 8, del 31 al 34, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad os hará libres es porque erais esclavos, ¿verdad? Luego el verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Alguien podría decir, pero bueno, acá, ¿cómo es que están hablando acerca de que son hijos de Abraham y que no han sido esclavos de nadie? Esto significa a la capacidad o al cuidado que tenían los judíos de no mezclar su raza con otras razas adyacentes a su tribu. Mientras estuvieron en el cautiverio, tanto babilónico como egipcio, ellos tuvieron el cuidado de no mezclarse con otras razas. Entonces, cuando Jesús les está diciendo acá que son libres del pecado, están entrando en una situación acerca de corrupción del linaje y ellos por eso responden linaje de Abraham somos. Entonces ellos pensaban que su linaje estaba purificado porque venían de Abraham sin contaminación. Pero el Señor les dice que están contaminados con el pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nadie puede jactarse de tener un ADN limpio. Todos estamos impactados en ese sentido con el pecado. Luego Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Romanos nos muestra esa realidad de nosotros, que sin Cristo somos esclavos del pecado. Uno es esclavo de las cosas que obedece. Si uno obedece a las depravaciones de su corazón, entonces uno es esclavo del pecado. Si uno obedece a los placeres del mundo, entonces uno es esclavo del mundo.
Si uno obedece a las pasiones de su carne, esclavo es de su carne. En contraste, si uno obedece al Señor, es esclavo. Entonces, estos versos nos muestran, hermanos, estas realidades, que uno es esclavo de aquel a quien obedece, ¿verdad? Luego Efesios 2, del 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí vemos que Pablo le dice a los Efesios que antes en el pecado estaban muertos y estaban atados a sus pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los que están en desobediencia son hijos de desobediencia y están muertos al pecado, muertos en sus delitos y pecados. Pero no así nosotros, los que hemos pasado de muerte a vida, hemos recibido la, eh, la nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. El hombre que no está apercibido de esta realidad, que no ha sido partícipe de esta obra regenerativa del Espíritu Santo en su corazón, su condición es de esclavitud, de ceguera espiritual y de muerte. Y esto lo vemos fácilmente aquí en la Escritura. En segundo lugar, la Escritura afirma clara y explícitamente que el hombre ha perdido la capacidad de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios o de percibir y recibir las cosas de Dios. El hombre por su caída ha perdido esta capacidad de agradar a Dios. No puede, por consiguiente, hacer la voluntad de Dios porque hay pecado en su vida y no puede percibir ni recibir las cosas que son de Dios. Esto es fácil si nosotros nos vamos a la calle y nos encontramos con las personas y vemos qué están haciendo las personas, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría se dedica a hacer cosas contrarias al Señor. El hábitat del hombre natural es un estado de pecado, ¿verdad? Y la Biblia nos habla acerca de eso, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? En nuestra carne mora el pecado y el pecado nos impide a nosotros, por la caída, hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese ni tampoco pueden es muy importante, porque nosotros podemos tener la motivación necesaria, la motivación moral y espiritual para hacer las cosas, pero la capacidad física es otra cosa. El pecado que mora en nosotros no nos deja cuando nosotros no hemos pasado de muerte a vida, cuando la obra regenerativa del Espíritu Santo no ha venido a ser en nuestro corazón. Primera de Corintios 2:14 nos dice también, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos dos realidades acá. En el primer enunciado vimos que el hombre que no ha confiado o que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús es esclavo, está muerto y está ciego a las cosas de Dios. Y en segundo lugar, la Escritura nos muestra acá que por nuestra caída nosotros perdimos la capacidad de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de percibir y recibir las cosas espirituales. Mientras el hombre está en su estado natural, no puede percibir las cosas que son espirituales, porque para él son locura. ¿Qué dice la gente del mundo acerca de los que están en el Evangelio? Dice, esos son locos, les lavaron el coco, a esos son débiles de conciencia y necesitan creer en algo para sentirse bien. Esas son las expresiones que usan muchos de los hombres que están a nuestro alrededor y que nosotros conocemos, porque es el estado natural, es el estado, perdón, normal de un hombre natural. Incredulidad para con Dios, muerte al pecado, ceguera espiritual. Por lo tanto, no tiene la capacidad de agradar a Dios, no tiene la voluntad para hacer las cosas de Dios y es incapaz de percibir y recibir las cosas de Dios.
para él son locura. Él dice, ¿cómo es que esta gente dedica un domingo para adorar al Señor? No puedo entenderlo. Bien, podrían estar en la playa, podrían estar en el lago, en la montaña o en cualquier otro lado, pero están ahí, y si están ahí es porque los han manipulado o les han lavado el coco. Para él esas cosas son locura, pero para nosotros son poder de Dios, nos dice Pablo. Entonces la Escritura nos muestra claramente estas realidades. Mateo 7, 17 y 18. Dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por mucho que quiera el árbol malo dar buenos frutos, no puede dar buenos frutos, porque no está en él dar buenos frutos. De la misma manera, el árbol bueno no puede dar malos frutos, aunque quiera dar malos frutos, porque no está en él el dar malos frutos. ¿Verdad? Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún hombre puede venir a Dios si no es traído realmente por el Padre. Y vimos en el mensaje anterior que en su gran misericordia y en su gracia soberana, Él ha provisto que aquellos a los que Él ha llamado, Él se ocupará de que permanezcan llevando este fruto. Podemos encontrar eso ahí en el contexto de Juan 6. El tercer argumento que vamos a encontrar es que nadie quiere jamás recibir a Cristo o ir a Dios si Dios mismo no lo trae. Vemos eh, evidencia bíblica acerca de esto, y quiero que aquí sea bien, tenga los ojos abiertos, porque solamente en Juan 6 encontramos 1, 2, 3, 4 versículos que nos hablan acerca de esto. Nadie puede venir a Dios si el Padre no lo manda. Nadie puede venir a Dios si yo no lo traigo. Nadie puede venir a Dios si mi Padre que me envió no lo trae hacia mí. Yo no sé cómo es, hermanos, que los detractores de las doctrinas de la gracia dicen que no encuentran evidencia bíblica para la gracia irresistible y para el llamamiento eficaz. Y aquí claramente está por todo Juan, escrito por todo Juan, hermanos, la manera en la que Dios opera la salvación en los hombres. Miremos, por ejemplo, Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso nos dice que ningún hombre quiere venir a Dios, ningún hombre en su estado natural es capaz de recibir al Señor por la incapacidad total que existe en él a raíz de la caída. Pero Juan 6:37 nos dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces esto contrasta para nosotros dos posiciones. En primer lugar, que ningún hombre puede ni quiere venir por sí mismo a Dios. Y en segundo lugar, que los que vienen es porque el Padre mismo los trae. Luego, volvemos a ver reiteradamente en otros pasajes de este mismo capítulo, lo mismo, Juan 6 del 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuevamente ahí está aprovisionada nuestra permanencia en el Evangelio, porque si el Señor se lo da, Cristo se va a asegurar de resucitarlos en el día postrero. No es que vamos a venir un día y otro día vamos a caer y ya el Señor nos va a olvidar. No, si el Padre lo manda al Hijo, el Hijo lo va a agarrar y el Hijo se va a asegurar de que ese no se pierda, sino que resucite en el día postrero. Qué gloriosa esperanza para nosotros, hermanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y nos muestra el itinerario para aquellos que él manda. ¿Cuál es el siguiente paso de aquellos que él manda? Que vean al Hijo y que crean en él. Ya la ceguera espiritual se quita, y la muerte espiritual y la incapacidad de responder al llamamiento de la gracia se quita, porque ya el Padre lo envió, porque por medio del Espíritu obró
la regeneración de su corazón, el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne y hueso que puede responder a los afectos espirituales. Entonces ahora puede ver, ahora puede creer. Entonces esos que pueden ver y pueden creer, el Hijo se asegura de que tengan vida eterna y que sean resucitados en el día posterior. Hermoso verso es, hermanos. Juan 6, del 44 al 45, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Se dan cuenta? Vuelve a repetir una vez más Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y estas no son palabras de Calvino, no son palabras de los predicadores bautistas reformados, son las palabras de Cristo. Cristo lo repite una y otra vez. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Cristo lo dice una y otra vez. Para nosotros esa tiene que ser una verdad canónica, indiscutible y no negociable. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo envía. Aunque tenga muy buena capacidad, aunque haya hecho la oración del pecador, aunque haya pasado al frente, aunque venga recomendado, aunque haya nacido en una iglesia presbiteriana o cualquier otra, aunque sea amigo del pastor, aunque cualquier cosa que usted piense, pero si el Padre no lo envía, ese no puede ser salvo. Juan 6, 44, 45 lo vuelve a decir nuevamente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. Perdón. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuevamente, Jesús reafirmando, perdón hermano, me fue mal ahí Jesús afirmando, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El cuarto argumento que vemos acá es que la voluntad del hombre no es la fuente o es el factor determinante en la aplicación de la salvación. No es porque el hombre quiera, no es porque el hombre tenga deseo, no es porque el hombre simpatiza con el evangelio, es porque el Señor lo quiera. Santiago 1:18 nos dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios hace al hombre nacer por la palabra de verdad, y eso viene de su voluntad expresamente, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego encontramos Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere. Este es uno de los versos que hemos leído anteriormente en nuestros estudios el día del Señor. Dice Romanos 9, del 16 al 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí vemos la voluntad del Señor es la que establece lo que va a pasar con una persona. Él al que quiere endurece y al que quiere llama. Al que quiere, Él muestra su gracia y lo trae a la vida en Cristo. Juan, nuevamente Juan, capítulo 1, versos del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente, hermanos, aquí vemos cómo
Los detractores de las doctrinas de la gracia no tienen ninguna excusa para darse cuenta de que la salvación en la vida del hombre no depende de una voluntad humana, de una decisión humana. Aun cuando enseñan que hay que recibir a Cristo, Juan nos amplía y nos explica qué quiere decir recibir a Cristo. Dice, a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre. Ya vimos que esa palabra cree es la palabra pistis, que es fe. Fe en Cristo Jesús, poner su fe en Cristo Jesús. Eso es la verdadera eh, conversión. Eso es el paso que la Biblia nos establece como necesario para recibir la salvación. Y el quinto argumento que encontramos es que el arrepentimiento y la fe son deberes inalienables del pecador manifiestos en el Evangelio. Son dones de Dios. Es decir, que el arrepentimiento y la fe, que no es opcional, son obligatorios. El arrepentimiento y la fe, obligatorios y necesarios para la salvación, según lo que nos muestra el Evangelio, no son obras, sino que son dones de Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Y esto es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas atrás en nuestros mensajes, todo el mes de febrero, y seguiremos todavía algún tiempo más. Y encontramos evidencia de esto en pasajes como Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe el Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vimos este domingo que pasó que a causa de esa posición exaltada que Cristo Jesús tiene sobre el pecado y sobre la muerte, es que Él tiene la potestad para poder dar libremente ese arrepentimiento y ese perdón de pecados a quien Él quiera, tanto judío como gentil. Por lo tanto, el arrepentimiento verdadero viene a ser un don de Dios y no una obra del hombre. El hombre no se arrepiente porque quiere, el hombre se arrepiente porque Dios obra en su corazón el arrepentimiento. Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nuevamente la palabra dado nos habla de que el didomai en griego nos habla de otorgar un presente, otorgar un regalo. Así que vemos también aquí en este pasaje de Hechos 11:18 que el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Vimos también que versos como 2 de Timoteo 2:25 y 26 son contundentes en mostrar que el arrepentimiento es un don de Dios, no es algo que se da por sentado. Dice Pablo hablando a Timoteo, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, esa frase ahí, por si quizá, es muy importante. Porque dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les conceda que se arrepientan. O sea que no es algo que estaba fijo, no es algo que estaba claro. El hecho de que Pablo lo exprese como por si quizá Dios les conceda, es porque no era claro, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios concede al hombre. Si fuera algo que nace de la iniciativa propia, entonces Pablo no lo dejaría ahí como con ese matiz de duda, sino que sería certero en decir que se arrepentirán. Y aquí está hablando acerca de los opositores del Evangelio y está abriendo la posibilidad a que ellos pueden llegar a ser salvos, pueden llegar a arrepentirse. ¿De qué manera? Si Dios tiene misericordia de ellos. Y dice que al arrepentirse, ellos pueden escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo, ¿verdad? Entonces, vemos nuevamente que el estado pecaminoso del hombre lo mantiene en una esclavitud, en una muerte y en una ceguera espiritual. Pero cuando Dios, por su gracia soberana, concede este don del arrepentimiento,
los hombres pueden llegar a ser salvos. Solo hasta aquí, solo hasta en este entonces. De manera que no es algo que uno quiere, sino que es por gracia, es un don de parte de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. O sea, Dios lo concedió a nosotros por medio de Cristo. ¿El qué? Que creáis en Él. Nuevamente, creáis, pistis, que es tener fe, es concedido por Dios a causa de Cristo. Y no solamente el creer, dice Filipenses acá, sino también padecer por Él. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que es un don de Dios. Y el verso que usted conoce de ley, Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? El estandarte de los protestantes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, sola gracia y sola fide. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación por medio de la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estas cosas las recibimos nosotros por don, por gracia de Dios, no porque nosotros tengamos la capacidad. Entonces, estos 5 argumentos refrendan para nosotros lo que es la doctrina de la incapacidad total. El hombre está muerto, ciego y es esclavo de sus pecados. En segundo lugar, la Escritura nos dice que hemos perdido a causa de nuestra caída la capacidad de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios y percibir y recibir las cosas espirituales. En tercer lugar, nadie quiere jamás recibir a Cristo o ir a Dios si Dios no lo trae. En cuarto lugar, la voluntad del hombre no es la fuente o el factor determinante en la aplicación de la salvación. Es la voluntad de Dios la que determina si un hombre va a ser salvo. Finalmente, el arrepentimiento y la fe, los deberes inalienables del pecador que están manifiestos en el Evangelio, son dones de Dios solamente, ¿verdad? Ahora miremos algunas de las negaciones que presentan los principales opositores acerca de esta doctrina. Los que niegan ambas doctrinas presentan varios argumentos que quisiera que miremos nosotros a continuación y que al mismo tiempo vayamos refutando. El primero de ellos es que si Dios manda a los hombres a arrepentirse, creer e ir a Cristo, porque deben hacerlo. O sea, aquí nos está diciendo que el mandato presupone la capacidad. Si Dios le dice a los hombres que tienen que arrepentirse y creer e ir a Cristo, entonces es porque los hombres pueden hacerlo. Si no, no lo diría Dios. ¿Por qué va a decir Dios o por qué va a ordenar Dios que hagamos algo que no estamos facultados para hacer? Entonces, para contestar a este argumento, podemos claramente contrarrestarlo con la enseñanza de la palabra. Dios manda a todos los hombres que crean, pero la misma Biblia enseña que no pueden, no tienen la capacidad de creer. De la misma manera que Dios manda a los hombres que tengan un corazón nuevo. Sin embargo, la misma Biblia manifiesta que son incapaces de tener un corazón nuevo. Si este argumento fuera cierto, es decir, que si Dios nos manda que nos arrepintamos es porque podemos hacerlo, si ese argumento fuera cierto, implicaría que si los hombres son capaces de obedecer este mandato, de venir y creer, entonces van a ser capaces también de obedecer en todos los mandamientos de manera perfecta y perpetua. Es decir, todos los días hasta el fin de los tiempos vamos a tener la capacidad de obedecer perfectamente a todos los mandamientos sin faltar a ninguno de ellos. Sin embargo, sabemos que nadie es capaz de eso. No hay ninguno solo que diga que puede cumplir con todos los mandamientos de la ley de manera perfecta y perpetua. Así que esto contrarresta ese argumento. Otra de las cosas que tenemos que establecer es que este argumento confunde dos cosas que son muy diferentes: la capacidad física
y la capacidad moral espiritual. Y es importante distinguir ambos términos en virtud de que el hombre no carece nunca de capacidad moral y espiritual, sino de capacidad física. El hombre quiere hacer el bien, pero es incapaz de hacerlo. Y esto lo vimos en Romanos cuando dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer porque el mal que termino haciendo es el mal que está en mí. ¿Verdad? El hombre quiere hacer el bien, pero es incapaz de hacerlo. No es un asunto de moralidad ni de espiritualidad, sino que es un asunto de capacidad física. Y nada ilustra mejor este enunciado que el ejemplo de cuando un borracho quiere manejar. ¿Verdad? No sé si usted se lo ha topado, pero eh, cuando un borracho quiere manejar es necio. Y podemos ver ahí que no le falta la iniciativa, no le falta la capacidad moral de querer manejar y piensa que lo puede hacer bien. Sin embargo, en su capacidad física está limitado porque hay una sustancia dentro de él que le impide hacerlo de una manera correcta. Entonces, por mucho que tenga la intención, por mucho que tenga la capacidad intelectual o la capacidad moral o lo que usted quiera, la capacidad física lo limita para hacerlo. Y eso es evidente. Sucede de la misma manera con el pecado. Aunque yo quiera hacer las cosas bien, aunque yo tenga la motivación moral y espiritual para hacerlas bien, mi capacidad física se mira afectada por el pecado, ¿verdad? Y me hace, me impide, me incapacita de una manera temporal a cumplir con lo que Dios requiere de mí. Finalmente, este argumento malentiende los mandatos e implicaciones en la Biblia. Los mandatos de la ley no pueden ser cambiados y las condiciones de la salvación deben guardarse. Sin embargo, el cumplimiento de estos dos es por gracia. Pero el hecho de que sean por gracia no significa que no deben guardarse. Es decir, alguien pudiera decir, no, yo no puedo cumplir con la ley ni puedo tampoco salvarme. Entonces no voy a hacer nada y solamente voy a dejar que la gracia actúe en mí. No, 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 espérate un momentito. El hecho de que sean dones de Dios no significa que tú no tienes que hacer nada por ellos. Tú tienes que someterte a la voluntad del Señor y ya vimos la diferencia entre la obra activa y la obra pasiva. La obra activa es que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para darnos a nosotros la salvación. No hay ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer que nos ganara la salvación. Cristo la hizo por nosotros, la hizo de una vez y para siempre de manera perfecta. Él abrió esa puerta para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora nosotros tenemos que pasar por ella. Entonces esa es la obra pasiva que nosotros tenemos que hacer. La segunda, eh, la segunda negación ante esta doctrina de la incapacidad total viene de aquellos que dicen no todos los hombres son totalmente incapaces o depravados. Hay unos más malos que otros y hay unos que son más buenos que otros. Y efectivamente en el mundo podemos ver nosotros que no todos son tan malos, ¿verdad? Un violador no es tan malo como un ladrón eh, y un, qué sé yo, un acólito no es tan bueno como un sacerdote. ¿Verdad? Hay diferentes niveles de maldad y diferentes niveles de bondad en el mundo. Y esto es efectivamente verdad. Algunos no salvos son mejores que otros no salvos. Pero es necesario que nosotros distingamos entre dos cosas. La justicia civil y la justicia espiritual. Que podamos distinguir entre gracia común y gracia salvadora. ¿Qué es gracia común y qué es gracia salvadora? Gracia común es la gracia que Dios le extiende a todos los hombres por igual. Dios muestra su bondad a toda la tierra, pero no con todos los hombres Él extiende su gracia salvadora. La gracia salvadora ha sido reservada únicamente para aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo. Así que necesitamos distinguir entre esa justicia civil, la justicia de los hombres, y la justicia espiritual, la justicia de Dios. Entre la gracia común que Dios extiende a todos los hombres y la gracia salvadora que Él extiende únicamente a los redimidos. En lo que respecta a la justicia civil, la Biblia nos manifiesta que el hombre impío es capaz de hacer el bien
en el marco de la civilidad. Tenemos algunos ejemplos por ahí. Jehú, por ejemplo, siendo capaz de derribar los altares a Baal. Romanos 2.14, no recuerdo qué dice Romanos 2.14, vamos a buscarlo. Romanos 2.14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Los hombres son capaces de guardar la ley de los hombres. Sin embargo, en materia de justicia espiritual, no pueden agradar a Dios por mucho que hagan buenas obras. Dios se agrada del hombre que hace buenas obras, Dios se agrada de aquellos que pagan sus impuestos, de aquellos que son fieles con su mujer, de aquellos que no tienen vicio, de aquellos que hacen buenas cosas. Sin embargo, el que ellos hagan buenas cosas, el que Dios se agrade de que ellos hagan el bien, no significa que ellos son justos delante de Dios, porque la justicia delante de Dios solo se alcanza por la justicia perfecta de Cristo, ganada en la cruz del Calvario e imputada a nosotros. Vemos evidencia acerca de esto. Romanos 3 del 10 al 12, 8 del 7 al 8, Hebreos 11, 6 y segunda de Tesalonicenses 3, 2. Entonces, cuando hablamos de que hay hombres que son más buenos que otros y hombres que son más malos que otros, es necesario que distingamos entre esa justicia civil y la justicia espiritual. Delante de los ojos de la ley de los hombres, tú puedes hacer lo bueno, pero hacer lo bueno delante de los hombres no necesariamente equivale a hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Ah? La única manera en la que nosotros podemos ser hallados justos delante de Dios es por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Y eso por los méritos de la cruz del Calvario. Entonces es necesario que cuando nos topamos con ese argumento, lo podamos rebatir de esta manera. Una cosa es la justicia de los hombres y otra cosa es la justicia de Dios. La justicia de los hombres no obra la justicia de Dios. Son cosas que tenemos que tener nosotros bien claras. La tercera oposición que nos encontramos ahí está muy relacionada con el hipercalvinismo. Algunos pueden pensar si los que él traiga, así eso está bien dicho, si los que él va a traer van a venir, entonces ¿para qué puedo preocuparme por venir a Cristo? Pero ahí está un pensamiento bien afín con los hipercalvinistas que dicen, no, ¿para qué evangelizar si Dios va a mandar a los que ya son salvos? No tenemos que evangelizar, no tenemos que ser llamados al arrepentimiento y la fe. Total, Dios ya sabe quiénes son los que van a ser salvos y Él los va a enviar. ¿Y no dice acaso Jesús, pues, que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae? Y esta es una mala aplicación de esos textos que tiende a llenar de desesperanza y desesperación al pecador al no saber si realmente es de los escogidos. Y lo que es peor, que los hipercalvinistas empiezan a designar aquí en la tierra quién es escogido y quién no. Se fue aquel hermano de la iglesia. Ese no era escogido. No te preocupes, ni te preocupes por eso. Si hubiera sido escogido, hubiera permanecido aquí en esta iglesia. No, eso no es así. No nos corresponde a nosotros saber quién es escogido y quién no. Ni siquiera podemos aplicarlo para nuestra vida porque eso es algo que está reservado únicamente para el Padre en la eternidad y el Hijo, obviamente, que es el que aplica la salvación. Sin embargo, nosotros podemos tener seguridad de salvación por la obra del Espíritu en nosotros, por los frutos que nosotros tenemos y por el testimonio de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que este pensamiento de que para qué preocuparme de venir a Cristo si total solamente se van a salvar los que el Señor ha escogido, tiende a llenar de desesperanza y desesperación al pecador al no saber si realmente es de los escogidos. El resultado de esto es que empieza a buscar otros métodos de salvación, métodos alternos de salvación. Se va entonces a la católica a pagar una indulgencia para que le puedan extender una, ¿cómo es que le dicen? Una absolución de sus pecados y que pueda ir al cielo. O empieza a meterse con los judaizantes
para que por medio de las obras de la ley pueda ganarse la justicia con el Señor. Y de eso conocemos muchos. Y de hecho, hace un tiempo atrás, hace una década atrás, se popularizó muchísimo aquí el movimiento judío mesiánico, y muchos de los que estaban en aquel tiempo en la fe terminaron yéndose hacia ese movimiento. Así que la doctrina de la incapacidad total no produce desesperanza ni desesperación, eh, de tal manera que pueda hacer a una persona endurecerse y apartarse de la fe. En primer lugar, porque la desesperación y la desesperanza misma son la materia prima para el arrepentimiento que viene de Dios. Usted ha estado con nosotros estas semanas atrás, se recordará que hablamos que la manera en cómo Dios obra en el corazón del hombre, que es la raíz del árbol, es a través de la tristeza, primeramente, la tristeza por el pecado, el sentirse miserable, el sentirse pecador, y luego por la convicción de que Dios puede perdonarnos por nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Entonces, en ninguna manera la desesperación y la desesperanza van a ser motivo de que una persona sea rechazada en este lado de la fe, sino que por el contrario son la materia prima por la que Dios puede obrar el arrepentimiento verdadero que viene de la obra de Dios trabajada en el corazón. La incapacidad total significa que nadie está o puede estar dispuesto hasta que Dios haya obrado en él. Mientras Dios no obra en el corazón del hombre, ningún hombre tiene la capacidad de poder responder al llamado de Dios y de poder venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. No es, no enseña de que esto es imposible, sino que es posible, pero hasta que Dios haya hecho la obra. En segundo lugar, es la doctrina opuesta la que produce esa desesperanza y esa desesperación que llevan al abandono espiritual. Es decir, la doctrina de la suficiencia humana. Porque muchos pensando que su capacidad de elegir o rechazar es la que les vale su salvación, ejercitando ese derecho que ellos piensan que tienen de elegir o rechazar el llamado del Señor, postergan el tiempo de su llamado a grado tal de que terminan enfriándose completamente y dándole la espalda a Dios. Esto es como una persona atrapada en un incendio con dos escenarios. En el primero, no tiene la llave para abrir la puerta. Imagínese, usted está atrapado en un apartamento y está el incendio alrededor suyo y no sabe qué hacer. ¿Cómo se va a librar? Pues buscar la manera más cercana de cómo salir de ese incendio. Total, no tiene ni siquiera la llave para abrir la puerta. Entonces, esa desesperanza y esa desesperación en este lado de la fe producen, realmente son la materia prima para que Dios obre el verdadero arrepentimiento. En el segundo lugar, en el segundo escenario, perdón, vemos que esa misma persona que está en ese apartamento incendiándose y toda la cuestión, está confiado porque tiene la llave en el bolsillo para abrir la puerta y salir caminando cuando él quiera. Entonces se toma su tiempo de salvar los documentos que son importantes, de guardar sus recuerdos más preciados, de hacer toda esta cuestión. Y entonces no tiene problemas con el incendio porque tiene la llave en el bolsillo, pero no está percibido de la realidad de lo que está pasando alrededor. Cada minuto que transcurre es un minuto que se aleja de la posibilidad de ponerse a salvo. Tener la llave en el bolsillo, por consiguiente, solo produce un retraso, solo produce que esa persona sea una engreída y esté totalmente confiada diciendo, no, no importa, total, eh, yo puedo salir a la hora que quiera de acá. Ahí produce autosuficiencia en el pecador. Esto es lo que hace el libre albedrío mal enseñado en la vida de las personas. No, primero voy a disfrutar, voy a sentirme bien, voy a hacer todo lo que quiera hacer y después voy a aceptar al Señor. Después voy a recibir al Señor. Después voy a venir a la fe en Cristo Jesús. Eres como el hombre, si piensas de esa manera, eres como el hombre que está atrapado en el edificio que está quemándose y que está confiado porque tiene la llave en su bolsillo. Estás tomando tu tiempo para hacer lo que a ti te gusta, lo que piensas que es correcto, y piensas
hasta en mi vejez tendré tiempo para entregarme al Señor. Y no te das cuenta que cada minuto que pasa estás más cerca de quemarte en las llamas eternas del infierno. Entonces no podemos confiar nuestra salvación a un acto de la voluntad humana que ha sido obnubilado por el pecado en nosotros, que ha sido obstruido por el pecado en nosotros y que ahora tiene la incapacidad total de responder a los afectos de la gracia y de ver la obra de Dios trabajando en tu vida. El cuarto y último aspecto, hermanos, que presentan, el cuarto argumento que presentan los detractores de esta doctrina de la incapacidad total es que si Dios sabe quiénes vendrán, ¿por qué les ofrece entonces la salvación a todos? Y esta sí realmente es una paradoja y nos encontramos frente a un gran problema, porque la Biblia dice que Dios ofrece salvación indiscriminadamente a los inicuos. O sea, todos tienen la oportunidad de ser salvos. Pero por otro lado, la Biblia enseña también que los hombres son incapaces de venir y que solamente pueden venir aquellos que Él ha llamado. Y esto es realmente un gran problema. Es como el caso del mal. Dios permite el pecado, pero ordena que no se haga. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros? ¿Cómo lidiamos nosotros con esta aparente contradicción? Este problema se reduce en su forma más simple como la tensión que existe entre la voluntad decretiva de Dios y su voluntad perceptiva. Es decir, lo que Dios ha decretado en la eternidad, que nosotros no podemos saber, que solo lo conoce la mente de Dios y el corazón de Dios, como nos expresa Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ciertos aspectos de esa voluntad decretiva de Dios nos los dio a conocer el Señor Jesucristo, pero no todos los aspectos de la voluntad decretiva de Dios son conocidos por nosotros. Por ejemplo, nosotros no podemos saber a quiénes decretó Dios desde la eternidad que serían salvos. No podemos saber tampoco en su decreto eterno cuándo vendrá nuevamente por nosotros a resucitar a vivos y a transformar, a resucitar a muertos y a transformar a los que hayan quedado. No sabemos cuándo sea la segunda venida. Entonces, son cosas que están reservadas para Dios solamente, que Él decretó en esa eternidad. Y por otra parte, la voluntad perceptiva de Dios, preceptiva, perdón, es lo que Dios ha ordenado en su palabra por sus preceptos, como cuando leemos en Levítico 26:3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Esta es la voluntad preceptiva de Dios, lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, porque Él lo ha dejado escrito en su palabra en forma de mandamientos, ordenanzas y preceptos. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Mis hermanos, ese es un verdadero misterio. Sin embargo, dice el doctor Sam Waldron que la presencia del misterio no refuta en ningún lado la atención. O sea, entender que esto es un misterio no nos quita la intranquilidad de pensar y preguntar cómo podemos reconciliar estas dos cosas. Es como tratar de entender de qué manera es que funciona la Trinidad, cómo es que siendo tres personas diferentes, son iguales en esencia, igual en espíritu, igual en poder, igual en gloria y son una sola persona. No lo sabemos y por eso estas cosas son un misterio. La única respuesta es que debemos estar dispuestos a someter nuestras mentes a toda la revelación del Dios incomprensible. Esto es la verdadera humildad cristiana y lo vemos reflejada en el Salmo 31, cuando David dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Estas cosas, aunque no las conocemos en este momento, nos serán reveladas cuando habitemos con Cristo en la eternidad. Por hoy
en este tiempo, nos conformamos con saber que como hombres somos incapaces de hacer algo para prepararnos para salvación. Y eso encontramos que es lo que nos enseña la confesión y la Biblia. Ningún hombre puede hacer nada para prepararse para recibir la salvación. No hay nada que pueda hacer usted que pueda hacer su corazón más perceptible o incrementar la probabilidad de que pueda venir a Cristo. Este tratamiento de la incapacidad total debe, por tanto, concluir indicando que esta doctrina destruye toda forma de preparacionismo. ¿Qué es el preparacionismo? El preparacionismo es cualquier confianza o tendencia que dicen los hombres que deben hacer algo antes de creer en Cristo y arrepentirse de su pecado. Cuando dicen, para que este hombre pueda realmente conocer a Cristo, tenemos que quebrantar las maldiciones generacionales. Tenemos que decretar un rompimiento en los cielos de cualquier maldición que lo tiene atado. Tenemos que ungirlo primero con aceite para que pueda Dios obrar en su corazón. Esta ha sido la inferencia natural que de la incapacidad total han deducido algunos. Puesto que los hombres no pueden venir a Cristo y Dios debe dar la gracia, perdón, puesto que los hombres no pueden ir a Cristo y a Dios, en vista de que el arrepentimiento y la fe son una gracia de Dios, han concluido que a los hombres hay que decirles que hagan algo primero. Hay que enseñarles que tienen que hacer tal o cual cosa. Y estas personas dicen con frecuencia cosas como, por ejemplo, que oren para tener un nuevo corazón. Y estas cosas no solo son ilógicas, sino que minan el evangelio. Si los hombres no pueden hacer nada espiritualmente bueno antes de ser salvos, además, entonces, cualquier cosa que hagan, además de ajustarse a las demandas iniciales del evangelio, que son el arrepentimiento y la fe, no es buena. Si hablamos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que es incapaz de hacer cualquier bien, cualquier cosa que el hombre haga antes de experimentar el cambio en su corazón, cualquier cosa que haga va a ser mala. Entonces, el primer bien espiritual para el que Dios capacita, el primer bien espiritual que puede hacer el hombre que Dios capacita es arrepentirse y creer en el Evangelio. Cualquier otra cosa fuera de esto no es el Evangelio bíblico, sino que es un Evangelio falso. Y ya sabemos lo que dice la Biblia acerca del Evangelio falso. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea este anatema. Entonces, por eso con tanta vehemencia nosotros enseñamos y predicamos que el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, porque eso no es lo que anunciaban los apóstoles. ¿Qué es lo que anunciaban los apóstoles entonces? ¿Cómo podemos nosotros conocer o distinguir el evangelio falso del evangelio verdadero? ¿Cuál era ese evangelio verdadero que predicaban los apóstoles? Hechos 20, del 20 al 21. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando predicamos el verdadero evangelio, que es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, el Señor obra en los corazones y el Señor llama a los que han de ser salvos. El Señor comienza a transformar a todos aquellos que antes no veían, que antes eran ciegos espirituales a las verdades de Dios y ahora comienzan a ver la belleza del evangelio. Que antes estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora ya no quieren vivir más en esa vida de esclavitud. Ahora quieren ser esclavos de Cristo. Entonces, mis amados,
Esa es la doctrina de la incapacidad total. No sé si hay alguna pregunta. Mi bro, Dímelo. eh, creo que eh, más como el querer uno, espérame, voy a encender la cámara. Creo que más como querer uno forzar a una persona a que, no forzar a una persona, que uno querer forzar el hecho de que las personas entiendan a veces ciertos misterios como el que estaba presentando ahorita, Ujú, o como que se ven para el hombre natural, lo ve como una contradicción, ¿va? Y entonces ujú, argumentan que la Biblia se contradice, correcto. pero en sí no lo es. La cuestión que Ujú, ahí uno tiene que darle libertad o darle paso o entender, mejor ujú, dicho, de que no es uno el que, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, el que convence al ser humano de pecado, así que es es. el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace conciliar esas dos partes de la enseñanza que para uno es difícil explicar, Ujú, ¿verdad? Es empezar por ahí, que es el Espíritu Santo quien hace la obra, es el Espíritu Santo quien hace el llamamiento, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que se encarga de conciliar esas dos partes que aún para nosotros son un misterio. Nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Y hemos leído un poquito más y hemos estudiado un poquito más, no podemos explicarlo así con simples palabras entendibles ujú. para que la persona quede tranquila, no que ya es obra meramente del Espíritu Santo. Claro, así es. Sí, y nuevamente volvemos al tema de que para el hombre natural entender estas cosas es difícil, porque le parecen locura, pero para nosotros, nosotros que comprendemos la grandeza de Dios, son cosas que no podemos comprender y nos sometemos humildemente a esta enseñanza. Porque, por ejemplo, es como cuando hablamos del mal. Dios permite el mal, ¿sí o no? En su Ujú. voluntad decretiva, Dios permite que entre el mal al huerto, pero y entonces le deja todo un testamento a Israel donde prohíbe el pecado, donde prohíbe el mal. Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Dios permitió el pecado, pero lo prohíbe en su ley? No podemos. Únicamente podemos humillarnos ante Él, someternos a sus mandamientos y dejar que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones. Es Ujú. lo único que podemos hacer. Como dijo el salmista, espera, oh Israel, en Él. Ujú. Que ahí se nos pone a prueba, pues, la fe, Ujú, que es el don de Dios, del Espíritu Santo. Se nos pone a prueba la obediencia ujú, sin cuestionar, ¿verdad? Hey, pero, mira Dios, pero, ¿por qué? Simplemente decir, sí, Señor, hágase claro, su voluntad. claro. Hace algunos días alguien me preguntó, bueno, pero si Dios es quien dice ser, ¿por qué no se aparece? Si Dios se apareciera y mostrara evidencias contundentes de que Él es Dios, no habría ateos. Nadie negaría que Él es el Dios verdadero. Sí, pero lo adorarían y se sujetarían a Él por las razones incorrectas. O sea, le creerían porque le tienen miedo, porque se sienten intimidados, porque eh, tienen miedo de lo que pueda hacerles y se sienten simple y sencillamente abrumados por quien es Dios. Pero principalmente porque eso contradeciría un decreto eterno de Dios, un precepto que Él nos ha dejado
muy claro, que la salvación viene por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la fe en el Señor Jesucristo. No porque lo que veamos sea cierto, sino que porque tenemos nuestra confianza plenamente en Él, sin verlo, pero sabemos que Él es Dios, que Él es quien afirma ser. Eso es la fe. No es solamente creer porque vemos, sino que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sin ver creímos, cuando por fin veamos, estaremos completos, nuestro gozo estará completo. Amén. Claro. Excelente, mi hermano. No sé si hay alguna otra participación. Si no, pues cerramos la enseñanza de esta noche con una oración. Dugi, si nos diriges entonces en oración. Nada. Okay. Amado Padre, Dios eterno y Príncipe de Paz, te damos las gracias nuevamente por este día. Te damos las gracias nuevamente por el cumplimiento de tu palabra, que nuevas son tus misericordias, mi Dios, cada día. Muchas gracias por tan violento. Has tenido a bien a cuidarnos, has tenido bien a llevarnos con bien a casa. Has cuidado de nuestros seres queridos, Dios, te agradecemos por eso. Padre, te agradecemos porque tenemos la libertad de poder acercarnos a ti y abrir tu palabra con toda solemnidad, pero al mismo tiempo con mucha alegría, porque podemos acercarnos, podemos abrir tu palabra, podemos leerla, mi Dios, y estudiarla. Muchas gracias, mi Dios, porque en cada momento tú te manifiestas a nuestras vidas. Tú nos enseñas, mi Dios, y tú nos corriges también. Muchas gracias. Te rogamos hoy por nuestras vidas, por nuestra salud, mi Dios. Te rogamos por la garganta del pastor Manuel, Señor, por su familia y por cada miembro de tu iglesia, aquellos que están pasando persecución, tribulaciones, mi Dios, y tentaciones. Guíales, mi Dios, con tu palabra y con aquellos que han renunciado, mi Dios, a seguirte, tráelos con disciplina, pero con amor también. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.